Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más. Tenemos hoy por aquí unos ejercicios de física 2, ¿vale? Concretamente del tema de termodinámica. Bien, ya les he presentado el tema en el vídeo anterior, les dejo el enlace por aquí debajo, por la descripción. Y ahora simplemente vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿vale? Vamos a hacer una serie de ejercicios, no muy complicados, pero sí que tienen bastante detalle. Es importante darse cuenta de todos sus movimientos para que no se nos quede nada por detrás. Aquí tenemos el ejercicio número 1 y tenemos un ejercicio que dice: determine el número de moléculas que hay en, apartado A, un volumen de 1 cm³ de agua líquida, sabiendo que su densidad es ρ, que ya lo he explicado, es igual a 1 gramo por cm³. Apartado B, un volumen de 1 cm³ de vapor de agua a una presión P igual a 1 atmósfera, y una temperatura T igual a 20 grados, condiciones ambientales normales. Entonces, de ahí tenemos que sacar el número de moléculas. Bien, pues lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tenemos apartado A, la ecuación P por V igual a nRT, ¿vale? Y para poder trabajar, pues tenemos la densidad, ¿verdad? Tenemos la densidad, que esta es una de las variantes que vimos en el apartado anterior, que podíamos coger y poner la densidad aquí mediante las transformaciones necesarias, ¿verdad? Bien, pues entonces lo que tenemos que hacer es, ¿cuántos números de moléculas? No lo sabemos. Tenemos 1 cm³, una presión, una densidad de 1. Entonces la densidad sabemos que es gramos por cm³ y tenemos 1 cm³. Entonces, haciendo esta multiplicación, lo que se nos queda es que cm³ que está dividiendo con cm³ que está multiplicando se van, y nos queda que tenemos 1 gramo de agua, ¿vale? 1 gramo de agua. Esto es simplemente un cálculo de la masa. Cálculo de la masa, porque esto lo podemos hacer la verdad que de varias maneras, ¿vale? Poniendo la densidad y la masa molecular podemos obtener unos datos, pero nosotros lo que vamos a hacer es poner N, esto también lo he explicado en el vídeo anterior, es masa partido masa molecular, ¿vale? La masa molecular es 18, ¿vale? H2O, el oxígeno, son 16 y el hidrógeno es 1, pero como hay dos hidrógenos, pues son 2. 16 más 2, 18, ¿vale? Y tenemos una masa que la hemos calculado a partir de la densidad, que es de 1 gramo. Entonces, ¿cuántos moles vamos a tener de agua en 1 gramo de agua? Pues tendremos 5,55 por 10 elevado a menos 2 moles, ¿vale? Recordar que la masa molecular va en gramos mol. Gramos con gramos se va y mol que está dividiendo pasa para arriba multiplicando. Lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez tenemos ya el número de moles, con esta formulita que también la habíamos visto, sacamos el número de moléculas, que es N. Entonces el número de moles por el número de Avogadro, tenemos el número de moléculas. Entonces el cálculo sería 5,55 por 10 elevado a menos 2 por 6,022 por 10 elevado a 23, que eso era el número de Avogadro. Entonces a mí me da 3,34 por 10 elevado a 22 moléculas. Y ya tendríamos nuestro cálculo hecho, ¿vale? Así de simple. Es sumamente importante saber aparte de lo que nos está pidiendo, con qué fórmulas podemos trabajar, las unidades, ¿vale? No podemos poner la masa en kilogramos y después la masa molecular en gramos mol. Eso nos daría un número sin sentido, ¿vale? Apartado B nos decía el volumen de 1 cm³ de vapor de agua a una presión de una atmósfera en una temperatura de 20 grados. Pues muy parecido. Tenemos una presión y utilizando una variante de fórmula que la teníamos anteriormente, una variante, podemos poner aquí que esto es el número, ¿vale? Número de moléculas. Entonces, presión 1, el volumen 1 gramo, ¿vale? El volumen tiene que ir en litros
y 0,001 litros es un gramo. N lo hemos cambiado por esto que está aquí encima, número de moléculas partido número de Avogadro, por 0,082 porque esto está en litros, atmósfera y Kelvin, ¿vale? Entonces, básicamente despejando aquí N, vamos a tener 2,61 por 10 elevado a 19 moléculas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a pasar al ejercicio número 2. Este quizá un poco más complicado de ver, pero no es extremadamente difícil. Tenemos un cilindro vertical de un área A. Está equipado con un émbolo sin fricción de masa M. La presión exterior, es decir, presión atmosférica, es P sub 0, que es una atmósfera, ¿vale? Nos pide A, si N moles de un gas ideal están en el cilindro a una temperatura T, ¿cuál es la altura h a la que el émbolo está en equilibrio bajo su propio peso? En equilibrio, ¿vale? Es muy importante. Y cuando dice equilibrio podemos aplicar esto que tengo yo por aquí, que se llaman leyes de Newton. Porque así nos va a resolver mucho mejor. Entonces, tenemos un émbolo que dentro tiene un gas, ¿vale? Entonces, sobre el émbolo va a haber, como ya expliqué en el video anterior, una columna de aire. Esa columna de aire la vamos a llamar fuerza de la atmósfera. Y tenemos una masa del émbolo, que hay que tenerla en cuenta. Y que va a ejercer esa masa va a ejercer un peso, ¿vale? Porque hay que multiplicarlo por su gravedad. Entonces, tenemos una fuerza contraria, es decir, misma dirección, distinto sentido, que va a contrarrestar para que se mantenga en equilibrio, ¿vale? Esto es sumamente importante, equilibrio. Porque si no lo tenemos en equilibrio, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, como lo tenemos en equilibrio, podemos hacer la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. No hay aceleración porque está en equilibrio, entonces sumatoria de fuerzas igual a 0. Bien. Formulamos aquí las ecuaciones de equilibrio y tenemos la fuerza del gas que va hacia arriba, sentido positivo, va a ser igual, o para ponerlo en función de 0, menos la fuerza de la atmósfera menos el peso va a ser igual a 0. O lo que viene siendo lo mismo, la fuerza del gas igual al peso más la fuerza de la atmósfera. Si nosotros descomponemos esto, sabemos que fuerza es presión por área, ¿vale? Pues una presión interna por un área interno menos la presión exterior atmosférica por el área menos el peso, que sería masa por gravedad, igual a 0. De aquí, echando mg y p sub 0 por área hacia el otro lado para tenerlo positivo, llegamos a esta conclusión que peso por área es igual a peso en el exterior por el área más el peso. Perdón, aquí me equivoqué. Presión por área interior va a ser presión por área, presión exterior por área más el peso del émbolo. Si nosotros cogemos la ecuación general de los gases, que es esta de aquí, P por V igual a nRT, lo que va a pasar es que yo particularmente voy a despejar P. Voy a despejar P y tenemos, o sea, el volumen de un cilindro sabemos que es área por altura, ¿verdad? Entonces, el volumen lo paso dividiendo y lo que tengo es debajo dividiendo área por altura. Pero yo aquí tenía presión por área. Entonces yo cojo el área, lo paso multiplicando y me queda área por presión igual a nRT partido altura. Si yo tengo todo lo que está en la parte de la derecha, lo que hago es sustituir. Y sustituyendo y pasando para... Sustituimos aquí, pasamos para el otro lado y despejamos h, nos va a dar la altura, que eso es lo que nos pedía el ejercicio. ¿A qué altura? Entonces ya tendríamos el ejercicio resuelto. El apartado B
básicamente nos dice cuál sería para una cantidad molar, unos Kelvin, un área y una masa. Pues básicamente simplemente tendríamos que sustituir aquí con las unidades adecuadas y nos va a dar el resultado que es 0,661 metros, ¿vale? Que vendrían siendo 60 centímetros, ¿vale? Bien. Aquí tengo el ejercicio 4 que dice una lata de aerosol contiene un gas propelente a una presión de 202 kilopascales, ¿vale? Sistema internacional son kilopascales, es decir, 101 kilopascales son una atmósfera, o lo que viene siendo lo mismo, 101.000 pascales es igual a una atmósfera, ¿vale? Lo podemos tener por aquí para tenerlo un poco a mano. Entonces, ya nos está dando ahí una pista. Una presión de 202 kilopascales, el doble de la presión atmosférica, se tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos y a 22 grados. Entonces, ese bote de aerosol se arroja al fuego. Al arrojarlo al fuego, lo que va a ocurrir es un aumento de temperatura. Cuando la temperatura del gas llega a 195 grados centígrados, ¿cuál es la presión interior de la lata? Supongo que el cambio de volumen de la lata es insignificante, es decir, la lata no aumenta su volumen. Bien, esto también lo vimos en el video anterior y lo que tenemos es aquella formulita que yo les puse que era P por V partido T igual a P por V partido T. Entonces tenemos las condiciones iniciales que son estas de aquí, una presión, un volumen y una temperatura. Hay que ponerla en Kelvin, por lo tanto también vimos que había que sumarle 273, ¿vale? Y lo que nos pide es la presión después. A ver, por ejemplo, una lata de aerosol que soporte 4 atmósferas. Entonces el fabricante va a poner, a partir de 4 atmósferas, la lata va a explotar, ¿vale? Eso es un dato que hay que tener en cuenta. Igual que el hacer una lata que se adecue, esté disponible para diferentes partes del mundo y que, por ejemplo, en un sitio muy caliente, por así decirlo, Marruecos, no ocurran desastres, porque quizá haciendo un mal cálculo o una lata no adecuada puede provocar un desastre. Entonces, las condiciones 2, es decir, finales, es que tiene otra temperatura, el mismo volumen. Entonces, viendo las ecuaciones, si cambia la temperatura, va a cambiar la presión, ¿vale? La presión, si tenemos un mismo volumen y aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Esas son las ecuaciones que vimos en las situaciones isócoras, ¿vale? Volumen constante. También lo explicamos. Entonces esto es un proceso isócoro y lo que tenemos que hacer es, el volumen es igual, lo podemos tachar. Entonces, presión inicial por volumen inicial partido de temperatura inicial es igual a la presión final por volumen final partido de temperatura final. ¿Por qué podemos ponerlo así y no poner P por U igual a nRT? Porque la cantidad de moles son los mismos. Entonces R también va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces lo que tenemos, simplemente podemos resumirlo de esta manera. De aquí despejando presión final, un cálculo no muy complicado, poniendo las mismas unidades, vamos a llegar a que la presión final va a ser 3,1728 atmósferas. Pero nos daba el dato en kilopascales, entonces lo correcto es pasarlo a kilopascales. Simplemente con una regla de 3, 202 kilopascales son 2 atmósferas, entonces 3,1728 atmósferas son 320 kilopascales, que se corresponde con la solución que nos pone por ahí, ¿vale? Bien. Aquí tenemos el ejercicio 5, que dice que un neumático de automóvil se infla con aire originalmente a 10 grados centígrados. Todo esto ocurre a presión atmosférica, es decir, 1 atmósfera. Durante el proceso, el aire se comprime a un 28% de su volumen original, es decir, el aire se comprime.
¿vale? Y la temperatura aumenta hasta 40 grados, por las condiciones que sea. Nos pide cuál es la presión del neumático y también nos dice si el automóvil empieza a circular tras un cierto tiempo, la temperatura de aire del neumático sube a 85 grados y el volumen se incrementa un 2%. ¿Cuál es la nueva presión del neumático? Esto es un tema sumamente importante, sobre todo en las carreras tipo Fórmula 1, carreteras con asfalto. Si os podéis imaginar, o habéis visto alguna vez, en los coches de Fórmula 1 se les pone unas cámaras térmicas, una bolsa térmica alrededor del neumático para mantener el neumático a una temperatura de trabajo. Por varios motivos. Uno, porque el neumático caliente tiene mejor agarre. Dos, porque un neumático frío, aparte de disminuir su tracción, lo que va a pasar es que vamos a tener que poner una presión, por ejemplo, 2 atmósferas, y según vaya corriendo, su presión del neumático va a aumentar. Al aumentar la presión del neumático, lo que va a pasar es que si hacemos un mal cálculo y no tenemos en cuenta la presión inicial y el incremento de temperatura, lo que va a pasar es que el neumático puede sobrepasar su presión máxima y puede reventar, ¿vale? Entonces, las primeras carreras estaría siendo, la verdad que, un auténtico reto, ya que se estaría trabajando con un neumático frío y con presión menor de la necesaria, ya que hay que tener en cuenta que después va a aumentar, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí una temperatura inicial, una presión inicial, un volumen inicial y después tenemos una temperatura final, un volumen final y una presión final. Aquí lo que pasa es que es complicado de interpretar. Durante el proceso el aire se comprime un 28%. Que se comprima un 28% quiere decir esto que está aquí, ¿vale? Esto que está aquí, o lo podemos ver de otra manera. El volumen inicial por 1 más el 28%. Porque el volumen va a tender a aumentar, pero al comprimirse el gas se necesita más gas. No sé si me estoy explicando, pero básicamente es así. Si se comprime un 28%, se necesita el volumen, la cantidad de gas para ese volumen más un 28%, porque ese se va a comprimir, entonces hay que contrarrestarlo. Entonces lo podemos expresar de las dos maneras. Esto y esto es lo mismo. Aquí sacaría factor común y nos quedaría algo así. Yo lo vamos a poner así porque este puede confundir, entonces lo vamos a poner así. Volumen por 0,28. Realizando estos cálculos, lo que ya comentaba anteriormente, P por V partido T igual a P final por V final partido T final. Si nosotros despejamos aquí la presión final, tenemos una presión inicial, ¿vale? Después tenemos un volumen inicial por la temperatura final, partido temperatura inicial por el volumen por el 28%. Y eso a mí me da 3,95 atmósferas. Es decir, una vez ya ha cambiado, o sea, es decir, ya se ha inflado a 10 grados y el aire se comprime y aumenta de temperatura. Entonces, al comprimirse y aumentar la temperatura, la presión que va a pasar va a aumentar. ¿Ok? Bien, entonces ahora nos pide el apartado 2, que nos dice que el volumen aumenta un 2%. Anteriormente, el volumen no cambiaba, lo que cambiaba era el aire. Ahora cambia el volumen. Cambiando el volumen, lo que vamos a tener es que otra temperatura final y el volumen aumenta un 2%. Pues si antes se había comprimido un 28, ahora el volumen aumenta, entonces es sumarle 28 más un 2%, es decir, un 30%. Sería lo mismo que si se comprimiera un 30%. Entonces,
3,95, que es lo que teníamos ahora, por 0,28, que es inicial, partido de una temperatura inicial, va a ser una temperatura final, más un 2% de incremento de volumen. Entonces habrá que meterle más aire. Y otra temperatura. Entonces la presión después va a ser distinta otra vez. 4,21 atmósferas. ¿Ok? Y es, bueno, yo tengo 4,21 y aquí da 4,43. Pero aproximadamente no está muy desorbitado. Aquí tenemos un ejercicio de una calorimetría. Esto lo voy a hacer bastante rápido porque ya lo hemos hecho en el vídeo anterior. Tenemos una calorimetría de aluminio de 100 gramos de masa que contiene 250 gramos de agua. El calorímetro, recuerda que un calorímetro puede ser, por ejemplo, un termo de conservador de fluidos calientes o fríos. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados. Dos bloques metálicos se ponen en el agua, uno es una pieza de cobre de 50 gramos a 80 grados y el otro es una pieza de no se sabe qué material, 70 gramos a 100 grados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados. Determine el calor específico de la muestra y de qué material se trata. Muy rápidamente lo voy a comentar. Va a ser la energía del aluminio más la energía del agua más la energía del cobre más la energía de un elemento que desconocemos. Aquí no ocurren cambios de estado. Entonces simplemente vamos a tener que trabajar con calor específico, no con calor latente. Entonces el calor específico vamos a trabajar con la masa de aluminio por el calor específico de aluminio por diferencia de temperatura, sabiendo que inicialmente estaba a 10 grados y va a acabar a 20 grados. Después tenemos una masa de agua que va a pasar de 20 a 10 grados, perdón, de 10 a 20 grados. Tenemos una masa de cobre que va a pasar de 80 a 20 grados y una masa de un elemento que va a pasar de 100 a 20 grados, con sus respectivas masas en kilogramos, sistema internacional, ¿vale? La única incógnita, todo esto igualado a cero, la única incógnita que nos va a quedar es que nos va a dar un calor específico por aquí que vamos a tener que buscar en nuestra tabla de calor específico y vamos a ver qué material es. Entonces, a mí me da 0,0436 calorías por grado centígrados. Entonces, pasando el resultado de kilogramos a gramos, ¿vale? Importante según cómo esté el calor específico, de kilogramos a gramos, nos va a quedar que el material que es este material extraño, que estaba a 100 grados y acabó a 20, es el berilio. Esto lo he explicado con el agua también anteriormente, pero lo he explicado aquí. Estos son todos los cálculos, despejar, se corresponde con el berilio. De acuerdo. Tenemos aquí un ejercicio que dice una bala de plomo penetra una plancha de madera a una velocidad de 400 metros por segundo. Estos 400 metros por segundo dice que después de perforarla sale de ella, suponiendo que la mitad del calor desarrollado se emplea en calentar la tabla, observando que su temperatura ha aumentado 200 grados. Calcula la velocidad de salida de la bala. Este es un ejercicio bastante complejo, pero complejo de leer. Aquí lo que tenemos es un balance de energía. Energía inicial es igual a energía final, porque estamos tratando con el calor que se desprende, etcétera. Entonces, la energía inicial, es decir, la bala a una cierta velocidad, energía cinética, va a ser igual a energía cinética final, es decir,
a la velocidad que es la energía de la velocidad que salga la bala, por más el calor de la bala, es decir, lo que la bala se va a calentar, más el calor del entorno, es decir, lo que la bala va a calentar. Bien. Energía cinética inicial, energía cinética final más calor. Pero dice que es la mitad que emplea para calentar la bala. Si el calor desarrollado es la mitad para la bala, tenemos esta relación de aquí. El calor es la mitad, entonces es el calor de la bala. Entonces el calor que vamos a tener que trabajar es 2 veces el calor de la bala. ¿Sí? Bien, pues haciendo nuestro balance de energía cinética inicial, energía cinética final, 2 veces el calor. Y el calor, una vez más, va a ser la masa de la bala por el calor específico de la bala por la diferencia de temperatura. Y aquí nos dice que ha aumentado a 200 grados. Ya nos está dando el delta de incremento de temperatura. Bien, pues realizando esto de aquí, las masas se nos van a ir, ¿vale? Y la velocidad final va a dar 240 metros por segundo. Sistema internacional, todo tiene que estar en sistema internacional para que nos pueda dar valores exactos. ¿De acuerdo? Parece bastante complejo, pero en realidad no lo es tanto debido a la pista que es suponiendo que la mitad del calor desarrollado se emplea para calentar la bala. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un ejercicio que dice que una masa de vapor de agua, inicialmente a 130 grados, se necesita para calentar 200 gramos de agua en un recipiente de vidrio de 100 gramos, de 20 a 50 grados centígrados. Otra calorimetría, calor específico. Aquí, como podemos observar, tenemos masa de vapor de agua, por lo tanto, sí hay que hacer un cambio de estado, de gas a líquido, ¿vale? Primero bajamos la temperatura con un calor específico, con una calorimetría desde 130 hasta 100. Esto va a desprender una energía, ¿vale? Porque como se está enfriando, al estarse enfriando está emitiendo energía al entorno, está desprendiendo energía, ¿de acuerdo? Nosotros notaríamos caliente, evidentemente. Este concepto este convenio de signo también lo he explicado en el vídeo anterior. La masa del vapor por el cambio de estado de ebullición, calor latente, ahora sí. La masa del vapor de agua desde 100 hasta 50 grados. Después tenemos la masa una masa de agua que está por ahí, que la vamos a calentar desde 20 a 50 grados. Y tenemos un recipiente de aluminio que vamos a calentarlo también desde 20 hasta 50 grados. Resolviendo, y hay que tener en cuenta que en este caso, al cambiar de estado, ¿vale? Entonces el material se está enfriando, ¿de acuerdo? Al cambiar de estado y pasar de vapor a líquido, se está enfriando. Y como se está enfriando, está cediendo energía al entorno, está dando energía al entorno, ¿de acuerdo? Entonces va un signo negativo, ¿vale? Es muy importante porque si no, no va a salir el cálculo. Yo antes no lo había realizado con el signo correspondiente y me daba un cálculo erróneo. Y es que cede energía. Bien, entonces, de igual modo, 2,26 por 10 elevado a 6, que es la masa por el calor latente. Despejando de aquí la masa de vapor, sacamos factor común, factor común, factor común, factor común. Nos va a dar que la masa de vapor con la que estamos trabajando es 11,4 gramos. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos por aquí otro ejercicio que dice que estime la velocidad del movimiento aleatorio de las moléculas de un gas ideal O2 cuya temperatura T es 20 grados. Aquí tenemos una fórmula que la vimos anteriormente. Sabemos que la masa de O2
es un gas diatómico ideal, es 32 gramos mol. Entonces tenemos una temperatura de 293 Kelvin y simplemente ya tendríamos esta fórmula que tenemos por aquí, que está en los apuntes, que es 3 por R, pero R estamos trabajando con unas unidades. Estamos trabajando con Kelvin, estamos trabajando con metros, gramos, segundos. Entonces vamos a tener que trabajar con la unidad de julios. Julios porque si no, no nos va a dar el cálculo. Al tener que trabajar con julios, todos sabemos que julios son vatios partidos segundo. Y también debemos saber que vatios son kilogramos metro cuadrado partido kilogramos metro cuadrado partido segundo. Ese segundo que está al cubo, kilogramos metro cuadrado partido segundo al cubo, es vatios. Lo que va a pasar es que tenemos un partido segundo que pasa para arriba, está multiplicando, pasa para arriba y dividiendo. Entonces nos va a quedar un segundos al cuadrado. Y lo vamos a pasar de kilogramos a gramos. Y se nos va a quedar 1000 gramos metro cuadrado partido segundo al cuadrado. Ahora sí lo tenemos preparado para poderlo meter en la fórmula. Porque si no, las unidades no van a coincidir con las unidades dadas del problema. Entonces, sabemos que julio, que el R son julios partido mol Kelvin. Ya julio lo hemos transformado en las unidades que hemos querido, gramos, metro cuadrado y segundo. Entonces lo ponemos aquí, sería 8,314 por 1000 gramos metro cuadrado partido segundo al cuadrado, que eso a su vez estaba dividido entre mol Kelvin. El mol se va con el mol que está dividiendo arriba, está dividiendo, entonces este pasa multiplicando y este está multiplicando y este que está dividiendo pasa multiplicando y multiplicando con dividiendo se van a ir, ¿de acuerdo? Después el Kelvin que está aquí dividiendo pasa por aquí multiplicando y al estar aquí multiplicando con este que está multiplicando se van arriba y abajo. Los gramos que están arriba multiplicando y abajo están dividiendo se van. Entonces las únicas unidades que se nos queda en efectos de números es 3 por 8,314 por 1000 por 293 partido 32. Si nosotros hacemos todo este cálculo, esto está dividiendo, pasa para arriba multiplicando y el pasar multiplicando que está dividiendo, entonces nos va a quedar 477 metros segundos, ¿vale? Metros por segundo. Lo más recomendable que hagan ustedes mismos esta operación. Es una operación bastante compleja, larga, pero simple y llanamente es unidades. Trabajar muy bien con las unidades. Si no estamos en las mismas unidades, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Simplemente hemos pasado de una unidad general, derivada, la hemos puesto de una forma subgeneral y después la hemos puesto en sistema internacional, que es la más general que tenemos de todas. ¿De acuerdo? Este problema es mejor que lo hagan ustedes mismos y que comprueben cada una de las unidades, entendiendo todo el proceso y el convenio de división cuando pasa multiplicando y multiplicando cuando pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí nuestra clase de hoy. Esta es la primera parte. Y en el segundo vídeo entraremos ya con ciclos, ¿de acuerdo? Con ciclos reversibles o no reversibles, pero ya trabajaremos con procesos isócoros, isóbaros, isotermos y con alguna gráfica. Ok, perfecto.